para la clase de hoy. Vamos a ver. Quiero ver si ustedes están viendo lo mismo que yo. Sí. Ok. Bueno, el tema de hoy se llama regresión lineal simple. Simple, ya van a ver, está asociado a la utilización de una variable dependiente y una variable independiente. Y lineal, porque la relación que hay entre los puntos se refleja en una recta. Regresión está asociada con el hecho de que vamos a revisar datos pasados para poder construir información a futuro. Bueno, en general, regresión lineal está asociada a una variable dependiente y a un conjunto de variables independientes. Esas variables independientes también se denominan explicativas o regresoras. Cuando hablamos de regresión lineal simple, estamos diciendo que solamente vamos a trabajar con una sola variable independiente. Miren, ese sería un gráfico genérico. Fíjense que I, la letra I, está marcando la variable dependiente y la letra X estaría marcando la variable independiente, mientras que beta sub 1 y beta sub 0 estarían indicando los coeficientes asociados a cada uno de esos términos. ¿Sí? Quiero que le presten atención a las letras que estamos utilizando. Fíjense que para la variable dependiente e independiente seguimos trabajando con la escritura que manejamos en clase. Vendría a ser como el alfabeto habitual en letra de imprenta. Mientras que para los coeficientes, para la recta, estamos utilizando letras griegas, beta sub 0 y beta sub 1. Beta sub 0 viene a ser la intersección o la ordenada al origen, mientras que beta sub 1 viene a marcarnos la pendiente. Ustedes ya saben que cuando hablamos de pendiente, estamos también hablando del signo asociado a beta sub 1. ¿Sí? Si tenemos un beta sub 1 positivo, entonces tendremos una pendiente positiva, como en este caso. Si tenemos una pendiente negativa, tendremos entonces un beta sub 1 acompañado por un signo menos. Bien. Esta, por ejemplo, sería la expresión de una recta de regresión lineal, ya no simple, sino compuesta, o en todo caso, que incorpora otras variables independientes. Esta sería entonces una recta de regresión lineal simple. Fíjense el componente aleatorio también puede ser llamado error aleatorio o alteración aleatoria. Es decir, que nosotros tenemos que considerar, como lo hacemos siempre en estadística, siempre vamos a considerar la probabilidad de que haya alguna discrepancia con la realidad. Técnicamente, cuando hablamos de regresión lineal, a este error lo vamos a despreciar. Es tan pequeño que no lo vamos a tener en cuenta, no lo vamos a modelar, ¿sí? O sea que sepan ustedes que ese error existe, pero no lo vamos a tomar en cuenta sencillamente porque no nos estaría aportando en este momento mayor información. Acá en esta unidad nosotros vemos la regresión lineal simple de una manera muy acotada. Si lo estuviésemos viendo en un título de posgrado, en una carrera de posgrado, entonces probablemente este error tenga otra aplicación, ¿sí? Cuando vemos esta expresión, tal cual ustedes la ven en sus pantallas, estamos hablando de la recta de regresión verdadera. Es decir, que esta sería el comportamiento, esa recta estaría describiendo el comportamiento de todos los datos de la población. En este caso, entonces, estaríamos trabajando con una población pequeña. A ver, miremos la cantidad de puntos que tenemos en la nube. 2, 4, 6, 8, 10. Una población con 10 elementos. Interesante. En general, no tenemos poblaciones con 10 elementos. En general, lo que hacemos es
utilizar muestras para aproximarnos a la población, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Bueno, entonces miren el análisis que hacemos en esta diapositiva. Vamos a decir que esa famosa recta de regresión, no creo que ustedes no ven mi puntero, a ver. Sí, sí, lo están viendo. Esta famosa recta de regresión que ustedes están viendo acá en la pantalla, ¿sí? Estaría asociada, este se llama modelo de regresión, está asociado a lo que también se llama ecuación de regresión. Fíjense que esa letra E nos estaría hablando de la recta esperada. Así como tenemos media muestral esperada, perdón, media poblacional esperada, varianza, cuando hablamos de esperanza matemática en la población, bueno, cuando hablamos de regresión lineal, podemos decir que hay una ecuación esperada, una recta de regresión esperada. Y, por supuesto, como no conocemos completa o acabadamente la población, entonces vamos a decir que esos parámetros beta sub 0 y beta sub 1 son desconocidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a disponer a tomar de esta población lo que se llama muestra. ¿Qué muestra? ¿Qué compone esa muestra? Y bueno, compone todos los puntos de la muestra y asociados, fíjense que son pares ordenados, asociados a los resultados observados. O sea, por ejemplo, cada vez que yo saco un menor de 5 años, viene acompañado de su mamá. Cada vez que yo saco otro menor de 5 años, viene acompañado de un adulto mayor. Cada vez que yo saco un menor de 5 años, viene acompañado de un tutor. ¿Sí? Es decir, sacamos pares ordenados. Cada vez que se produce un valor en la variable X, que es la independiente, se va a ver reflejado en otro valor de una variable y que decimos dependiente. ¿Y dependiente de qué? De la variable y precisamente con la que está asociada. ¿Sí? Bueno, entonces, quiere decir que cuando yo tome estos valores muestrales, si bien es cierto, no voy a poder construir completamente la recta de regresión lineal de la población, sí voy a poder escribir una recta de regresión estimada. Y fíjense la forma que tiene. Seguimos con la letra de imprenta, Y y X, pero los coeficientes ya no son letras griegas, ya son letras como las que usamos habitualmente, nada más que de minúsculas. Bien, entonces vamos a decir que tenemos acá una ecuación de regresión estimada y estos términos o coeficientes b sub 0 y b sub 1 vienen a ser los estadísticos muestrales. Bueno, claramente ya en este punto ustedes se han dado cuenta que cuando conozco b sub 0 y b sub 1, entonces también estaré conociendo, estimando beta sub 0 y beta sub 1 en la población. Y hablamos de estimación porque es posible que no los conozcamos absolutamente, ¿sí? Por eso es que nosotros hemos dicho en la diapositiva anterior que estamos considerando este error, este pequeño error que se representa con la letra epsilon, ¿sí? Que está asociado a esta estimación. Recuerden ustedes que en estadística nosotros nunca decimos que a partir de los datos muestrales, en la muestra pasa tal cosa. No lo decimos a eso. ¿Por qué no lo decimos? Porque cabe lugar a un pequeño error. Podemos estar equivocados en un porcentaje que se puede medir en el alfa, del 5%, del 2%, del 1%, hasta del 10% inclusive. Y si son fenómenos que nos quedan mucho más lejos, supongamos, traemos una muestra de Marte, ¿ustedes se imaginan que nosotros acá digamos taxativamente
en Marte pasa tal cosa porque en la muestra que trajimos observamos este fenómeno. No, Marte nos queda demasiado lejos para que nuestra inferencia nos permita llegar con certeza a una conclusión. Entonces diremos, a partir de los datos de la muestra que trajimos de Marte, diremos que con estas conclusiones nosotros podríamos afirmar o podríamos sostener que en la población está pasando tal cosa. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen. Acá el ingeniero Coro les da un ejercicio y con esos datos del ejercicio les presenta lo que se llama gráfico de dispersión. ¿Por qué se llama gráfico de dispersión? Y bueno, sencillamente porque me permite ver con mucha claridad cómo se dispersan, cómo se distribuyen los puntos entre los ejes X e Y. Recuerden ustedes que en el eje de las X vamos a tener las variables o los valores que asumen la variable independiente y en el eje de las Y vamos a tener los posibles valores de respuesta que asume la variable Y en función de X. ¿Sí? De esa manera yo sabré que donde encuentro un punto, ¿sí? Donde encuentro un punto, encuentro un par ordenado. Allí estoy encontrando la relación que existe entre el valor en X y la respuesta asociada en Y. Por la forma que tiene esta gráfica, por la ubicación de este punto, yo diría que al valor 19, por ejemplo, en X, le corresponde el valor 19 en Y, o quizá 18. Bien, fíjense qué importante que es respetar la graduación de los ejes. De tal manera que si yo respeto una graduación idéntica en ambos ejes, X e Y, fíjense, entre 0 y 10, aparentemente habría el doble de distancia que entre el 0 y 10 del eje Y. Entre el 10 y el 20 del eje X habría más o menos el doble de distancia que entre el 10 y el 20 del eje Y. Entonces no respetar esa distancia podría llevarnos a algún tipo de confusión. Bueno, en realidad si tenemos en cuenta todos estos cuidados, todos estos tips, no nos vamos a confundir, lo vamos a tener muy claro. Miren este gráfico realmente es muy significativo porque nos está mostrando precisamente un resumen de todo lo que hemos visto. Tenemos un diagrama de dispersión, ¿sí? Donde coloco todos los puntos. Acá sí tengo bien graduadas las distancias, pero fíjense, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Mientras que en el eje de las Y tengo de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, y así sucesivamente es como que va cambiando la graduación entre el eje X y el eje Y. Bueno, sabiendo esto entonces, yo coloco los puntos de mi diagrama de dispersión. Y luego, a través de una muestra de este diagrama de dispersión, yo podría construir mi recta de regresión ajustada. ¿Ajustada a qué? Ajustada a la muestra. ¿Sí? Fíjense cómo la identifico. La identifico como Y sombrero o Y estimada con los coeficientes B sub 0 y B sub 1 que le corresponden a la muestra. Ahora, cuando yo conozco la población, porque acá tengo pocos puntos en la población, entonces ya podría construir la verdadera recta de regresión lineal simple, en este caso, donde estoy utilizando beta sub 0 y beta sub 1, que son los coeficientes verdaderos. Y fíjense que ambas rectas están bastante aproximadas. Y este bastante aproximado está asociado a lo que yo les nombraba recién, el error que no vamos a considerar en esta unidad, no lo vamos a tener en cuenta, pero tenemos que saber que existe. Ese vendría a ser esta distancia que hay entre ambas rectas, viene a ser el error. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa es interesante? En este gráfico
vemos que de alguna manera nos están explicando cómo vamos a hacer para trabajar con este método de regresión lineal. Nos vamos a basar en un método que se llama modelo de los mínimos cuadrados. Y este modelo de los mínimos cuadrados lo que está buscando, fíjense, es encontrar la distancia, fíjense el residuo, ¿no? El residuo es la distancia que hay entre el verdadero valor de la recta respecto del valor de la recta estimada. Esto vendría a ser algo como, ¿recuerdan ayer que veíamos en clase mu menos x raya? La distancia que hay entre la media muestral y la media poblacional. Bueno, para esta unidad de regresión lineal simple, el error será la distancia que hay entre cada uno de los puntos de la recta estimada respecto de cada uno de los puntos de la recta verdadera. ¿Mm? Bien. En esta diapositiva ya comenzamos a ver las fórmulas. A estas fórmulas las vamos a trabajar enseguida en el práctico. No se tienen que asustar, no hay que saber de memoria nada, absolutamente. Sencillamente a esto directamente lo va a hacer la aplicación. Pero nosotros tenemos que saber de dónde sale. Fíjense que a B sub 1 la construimos con una fracción que tiene en el denominador el producto del tamaño de la muestra, n, multiplicado por la sumatoria de los cuadrados de la variable x. Y a eso le restamos la sumatoria de las variables y elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto en el denominador. Y en el numerador, en cambio, tenemos el tamaño de la muestra, n, multiplicado por la sumatoria de los productos de los valores de x y de y. Es decir, que yo voy a tener una tabla, en una columna los valores de x, en la otra columna los valores de y, los voy a multiplicar entre sí, los voy a sumar y después construyo este coeficiente que está acá, que integra, por supuesto, la expresión del componente b sub 1. Bueno, y lo mismo con cada uno de los términos que hacen a la construcción de b sub 1 y b sub 0. Fíjense qué interesante. Arranqué describiendo b sub 1. ¿Por qué? Porque resulta que cuando voy a construir b sub 0, necesito conocer b sub 1. ¿Mm? Entonces, ese detalle es importante tenerlo en cuenta para ver que hay una pequeña relación en el cálculo al menos entre los coeficientes. Y después tenemos acá y raya, que viene a ser el promedio de la variable dependiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos en esta diapositiva? Acá ya empezamos a resolver los ejercicios. Ustedes lo van a poder hacer solitos en casa, siguiendo los pasos de la diapositiva que ya les dejó el ingeniero Coro en el aula. En esta diapositiva que estamos viendo ahora, miren lo que estamos observando. Estamos hablando de S, y S no es otra cosa que la desviación estándar, pero la desviación estándar de tomar 2 veces la variable x, la desviación estándar de tomar 2 veces la variable y, o la desviación estándar del comportamiento de las variables en forma conjunta. ¿Mm? Este detalle es muy importante, lo tienen que tener en cuenta. Estamos tomando desviaciones estándar. Bien, y acá tenemos cómo se calcula la suma de los cuadrados del error. Vieron que dijimos que no íbamos a trabajarlo al error en profundidad. Bueno, lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar tomando en consideración el impacto que tiene como estimador de la varianza. Bien. Nuevamente acá tenemos un ejercicio, esta foto está tomada del libro. Y enseguida venimos para acá cuando ya terminemos de explicar cómo se trabaja con la recta de regresión lineal. Bueno, me vengo al aula virtual.
A ver, veo en mensajes que el compañero Guillermo ya está presente, ya le avisamos que tiene que esperar un ratito y no hay nadie esperando para ingresar. Ok, dejo de compartir esta pantalla y me voy a compartir mi archivito de Excel para comenzar a trabajar. Vamos a comenzar con el ejercicio 1. Quiero ver si ustedes ven lo mismo que yo. A ver. Sí, yo creo que están viendo en un tamaño adecuado. Bueno, ahora me vuelvo al Excel. Si necesitan algo, por favor, yo no los puedo escuchar, no los puedo ver, así que activen el micrófono y me avisan. Vamos a comenzar leyendo el ejercicio 1. Un ingeniero químico está interesado en el efecto de la temperatura de operación del proceso sobre el rendimiento del producto. O sea, está haciendo experimentos este ingeniero químico y claramente tiene un producto que podría ser, no sé, por ejemplo, se me ocurre el mercurio, que es un químico que todos conocemos. Entonces, a ese mercurio le va a cambiar la temperatura, va a hacer variar la temperatura para ver cómo rinde ese mercurio en el proceso. ¿Sí? Entonces, fíjense las temperaturas que este investigador está considerando. 100 grados centígrados, 110 grados centígrados, 120 grados centígrados y así hasta 190. Y fíjense lo que él observa. Observa que cuando la temperatura va cambiando, el rendimiento también va cambiando. ¿Sí? Cuando aumenta la temperatura, él registra el rendimiento que obtiene con el mercurio. ¿Sí? Entonces lo que nos pide en el primer punto es que realicemos un diagrama de dispersión para poder representar la información que obtuvimos. Bueno, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tomar todos esos datos de la tablita que están en PDF y yo, fíjense, me los traje al Excel y los pongo en columnas. ¿Sí? Pongo en columnas los valores que yo considero que son la variable X, que en este caso es la temperatura, y luego, a continuación, los valores de la variable Y, que yo considero que es la respuesta, el comportamiento que evidencia el mercurio cuando le aplicamos temperatura. Cuando yo le coloco número a cada uno de estos renglones, me doy cuenta que estoy trabajando con un juego de 10 pares ordenados. ¿Sí? Bueno, cuando tengo esta información, con el Excel va a ser muy fácil armar mi diagrama de dispersión. Fíjense, selecciono la información que quiero representar gráficamente y luego subo a mis cintas, me voy a la cinta de insertar y busco un gráfico recomendado. Puedo buscar un gráfico recomendado o puedo ir directamente a los gráficos de dispersión que me dan varias opciones para trabajar. A ver, por ejemplo, puedo elegir ese diagrama de dispersión. Ustedes lo están viendo. Ustedes no están viendo mi barra, mi cinta de opciones, pero a medida que yo voy modificando lo que voy eligiendo en la cinta, entonces van apareciendo diferentes tipos de gráficos. Eso es lo que están viendo ahora. Fíjense que el Excel les ofrece varias opciones. Acá hay un diagrama de burbuja. Y hay otro diagrama de burbuja también que muestra las burbujas de otra manera, no tan sólidas como en el anterior, sino más tridimensionales. Este, por ejemplo, muestra el gráfico de dispersión, pero directamente ya le traza una línea recta. Y este gráfico de dispersión también tiene una línea, pero se dice suavizada. Bueno, yo me voy a quedar con el clásico, ¿sí? El más sencillo. El más sencillo es el que estoy dejando en este momento en pantalla. Lo estoy moviendo. Fíjense que por haber seleccionado ya las celdas, ya me trae con un título, que yo este título lo voy a poder
lo voy a poder modificar, por ejemplo, poniendo recta de regresión lineal simple. ¿Mm? Ustedes ya le cambian el nombre como quieran. Bueno, ese sería el diagrama de dispersión del punto A. Ya vamos a ver cómo llegamos a este otro diagrama de dispersión que ya está terminadito, ¿sí? Este ya está listo para incorporar a un informe, por ejemplo. Nosotros vamos a ir cumpliendo paso a paso la consigna. Realice un diagrama de dispersión, listo, ya cumplimos con la consigna A. En el punto B me pide que determine la ecuación de la recta de regresión lineal simple utilizando el método de los mínimos cuadrados, que es lo que vimos hace un rato en la diapositiva, donde decíamos que con este método de los mínimos cuadrados vamos a encontrar los valores de los coeficientes. Esa ecuación de la recta me permitirá predecir el rendimiento del producto a partir de la temperatura de operación. Bueno, entonces, el siguiente paso, ¿cuál será? Será tomar la variable x y la y, multiplicarlas entre sí. Recuerden que esto formaba parte de las fórmulas que vimos hace un rato. Y una vez que tengo cada uno de los resultados para cada par ordenado, bueno, al final lo voy a sumar. Lo mismo haré con la sumatoria de todos los valores de x y la sumatoria de todos los valores de y. ¿Sí? Fíjense que fui sumando al pie en la tabla. ¿Y qué otra cosa vimos hace un rato en la teoría que íbamos a necesitar? Vamos a necesitar la variable x multiplicada por sí misma y la variable y también multiplicada por sí misma. Hago lo mismo, ya dejo lista mi tablita para hacer este cálculo a mano. ¿Mm? Bueno, seguimos. Como me pide determinar la ecuación de la recta, entonces me vengo para acá. Y coloco las fórmulas que necesito. Esta va a ser la recta de regresión lineal genérica, la real, la que está asociada a la población. De esa recta de regresión lineal, yo voy a tomar la estructura y voy a trabajar con la muestra que tengo disponible. Por ese motivo le llamo recta y estimada. ¿Sí? Y acá tengo las fórmulas para calcular B sub 0 y B sub 1. Lo primero que voy a calcular es B sub 1, utilizando toda esta información que tengo. Yo ya la tengo disponible, ¿se acuerdan? En la tablita anterior. Lo que voy a hacer es, con el Excel, relacionar esos resultados de tal manera que me permitan obtener el valor de B sub 1. Y luego, una vez que yo ya tenga el valor de B sub 1, lo voy a insertar para poder calcular el valor de B sub 0. Fíjense que lo necesito acá. La sumatoria, por ejemplo, ¿no? Para hacer el cálculo de B sub 0 tendré la sumatoria de I, que vale ¿cuánto? La sumatoria de I vale 673 multiplicado, o mejor dicho, menos B sub 1, es decir, 0,483, multiplicado por la sumatoria de los valores de I, es decir, 1450. Todo eso dividido 10, que es el tamaño de mi muestra. ¿Sí? Bueno, con esa expresión entonces yo podré construir mi ordenada al origen, que es B sub 0. Y una vez que ya obtuve esos coeficientes, listo, ya lo único que tengo que hacer es reemplazar esos valores en la fórmula estimada o en la recta ajustada. ¿Sí? B sub 0 vale menos 2,74 y B sub 1 0,483. Como puedo ver, el signo de B sub 1 es positivo, por lo tanto sé que tendré una recta con pendiente positiva. ¿Mm? Bueno, ahora, digo yo, ¿habremos hecho las cosas bien? ¿Habrá alguna manera de automatizar esto? Sí, hay forma de automatizar esto. Esa automatización la hace el mismo Excel. Fíjense, voy a traer el dibujito que construí hace un rato. Lo voy a bajar.
y me voy a parar sobre los puntos. Ustedes hacen clic con el botón derecho y le van a poner ahí agregar línea de tendencia. Cuando ustedes piden agregar línea de tendencia, que es la penúltima opción, al menos en el menú del Excel que yo estoy trabajando, fíjense que cada una de las versiones de Excel les dan diferentes opciones, se va a desplegar al costadito un menú asociado al tipo de línea de tendencia. En este caso vamos a seleccionar una línea, una recta, vamos a seleccionar lineal, y le vamos a pedir también que presente la ecuación del gráfico, ¿sí? Que me devuelva, en base a los datos que yo he representado, que el Excel me devuelva, una vez que haga internamente todos los cálculos, los coeficientes de la recta de regresión. Y también, ya que estamos, le voy a pedir, no, después le voy a pedir, cuando ya les dé la teoría o les dé la práctica. Bueno, ustedes fíjense que el Excel me agregó automáticamente este texto que yo voy a poder modificar, lo voy a llevar a un tamaño de 18 y miren qué interesante los valores que me devuelve el Excel. Coinciden con lo que yo ya había obtenido. Fíjense, 0,483 viene a ser B sub 1 y menos 2,739 viene a ser B sub 0. ¿Sí? Es decir, el Excel hizo en forma interna todo lo que yo recién hice manualmente. Bien. Cuéntenme hasta acá, me voy al aula virtual, quiero leerlos, quiero verlos. Algo para preguntar, algo para aclarar. Si está todo en orden, mandamos dibujitos. Muy bien, Leandro, ok. A ver el resto. Luis, excelente. Muy bien. Daniel, Verónica. Ahora sí me aparecen en mi pantalla grande, así que los puedo ver. Nicolás. Perfecto. Bueno, entonces, como ya superamos este punto B, vamos a ver qué nos pide en el punto C. En el punto C me está pidiendo que pruebe la hipótesis nula de que la pendiente de la línea es 0 contra la alternativa de que la pendiente no es 0. A ver, ¿qué me están pidiendo en este caso? Vamos a hacer una cosa práctica. Yo voy a dejar de compartir acá y nos vamos a ir a ver la teoría. Porque acuérdense que no hay práctica sin teoría. Dejo de presentar y nuevamente me voy a compartir la pantalla de teoría que ustedes ya tienen en el aula virtual. Acá el ingeniero Coro les deja el cálculo del intervalo de confianza para los coeficientes de regresión. Nosotros nos vamos a ir a buscar las pruebas de hipótesis. Bien, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que si el coeficiente beta sub 1 fuera igual a 0, ¿qué le estaría pasando a la pendiente? ¿Se acuerdan que beta sub 1 representa a la pendiente de mi recta? Entonces, si yo tengo un valor positivo para beta sub 1, entonces la pendiente va a ser positiva y yo tendré una recta que sube. Mientras que si veo un beta con un signo negativo, tendré una recta que decrece, porque a medida que aumenta el valor de X, decrece el valor de Y. A ver, acá en esta diapositiva al final deben estar unos gráficos para que ustedes puedan ver mejor. Fíjense, acá tenemos diagramas de dispersión. Acá tenemos los puntos más dispersos, acá tenemos los puntos bastante más concentrados y acá, fíjense, los puntos están casi perfectamente alineados. Es decir, en este primer gráfico yo podría trazar una recta entre los puntos más significativos para marcar la pendiente. En esta otra recta, ya, cuando yo trace la recta voy a tocar varios puntos
porque están bastante mejor concentrados. Y en esta última, fíjense, prácticamente están alineados, prácticamente estos puntos están construyendo una recta. Entonces digo que en los tres gráficos tengo pendiente positiva, beta sub 1, que es lo que estoy trabajando, es positivo, es un coeficiente positivo, y además hay una cierta gradualidad en la relación, pero no importa, eso lo vemos en otro ítem. Fíjense acá beta sub 1 va a tener signo negativo. Acá hablamos de mucha dispersión, acá hablamos de una dispersión moderada y acá hablamos de una dispersión prácticamente nula. Es decir, los puntos están bastante alineados y casi que construyen la recta, solo que con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumentan los valores en el eje de las X, ¿qué va a pasar con los valores en el eje de las Y? Fíjense, un valor pequeño en X me da un valor grande en Y, un valor grande en X me da un valor pequeño en Y. Es decir, son inversamente proporcionales. Miren estos dos gráficos. Estos dos gráficos nos están diciendo, el de la curva, nos está diciendo que acá no hay regresión lineal. No hay regresión lineal, en todo caso habrá una relación que puede ser como cuadrática, ¿sí? Pero regresión lineal no hay, claramente. Y en este otro, fíjense este gráfico de dispersión. ¿Cómo trazo la recta? ¿Ustedes alcanzan a interpretar algún tipo de tendencia? Yo podría trazar una recta decreciente y tocaría muy pocos puntos. Podría trazar una recta creciente con pendiente positiva y tocaría pocos puntos. Y hasta podría trazar una recta paralela al eje de las X e incluso así tocaría varios puntos. Cuando esto ocurre, entonces yo diré, cuando trazo una línea recta que es paralela al eje de las X, yo voy a decir entonces que la pendiente es nula. Y si no hay pendiente, quiere decir entonces que no hay correlación. Si no hay pendiente, el coeficiente beta sub 1 es igual a 0. Entonces, esto es lo que me está diciendo la hipótesis nula del ejercicio que estoy tratando de resolver ahora. Está diciendo que si yo encuentro este gráfico en la hipótesis nula, beta sub 1 será igual a 0. Beta sub 1 será igual a 0, es decir, la pendiente es nula. Si la pendiente es nula, entonces no hay correlación entre las variables. Bueno, entonces, dejo de compartir acá. Y me vuelvo a compartir el Excel. Aquí estamos. Entonces vuelvo a mi Excel. Y esto es lo que vamos a plantear. A ver, tengo un puntero por acá, lo quiero. Miren mi hipótesis nula. No hay relación lineal entre las variables. Eso es lo que yo voy a decir de entrada. No hay relación lineal entre las variables. Beta sub 0 es igual, beta sub 1 es igual a 0. Y mi prueba alternativa, la que yo voy a poner a prueba, vamos a comprobar, es todo lo contrario. Yo voy a decir que si hay relación lineal o regresión lineal. Yo voy a decir que beta sub 1 es distinto de 0. No sé si será un valor positivo o un valor negativo, pero si yo consigo rechazar la hipótesis nula, después podré ir a ver qué tipo de pendiente tiene ese beta sub 1, ¿sí? ¿Por qué trabajo con beta? ¿Por qué no trabajo con B? Bueno, recuerden ustedes que B viene a ser, a ver,
En los ejercicios anteriores trabajábamos con mu en la hipótesis nula, o con sigma en la hipótesis nula, o incluso con P en la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en la muestra nosotros teníamos X raya, también teníamos S, y también teníamos P estimado, ¿sí? Y cuando trabajábamos con las hipótesis, siempre hemos trabajado con parámetros, nunca con estadísticos. Los estadísticos van a parar ¿a dónde? Van a parar a los intervalos de confianza, van a parar a los estadísticos de prueba, ¿sí? En las hipótesis siempre trabajamos parámetros. Ese es el motivo. Bueno, entonces, estamos hablando de la recta de regresión lineal real acá. Lo que vamos a hacer es, con la información de la muestra que estoy trabajando ahora, ir a buscar cuál será la relación entre la hipótesis nula y la alternativa, cuál será la verdadera. Bueno, la expresión para poder trabajar estas hipótesis, el estadístico de prueba para trabajar estas hipótesis es este que les estoy mostrando. Y la región de rechazo, sencillamente porque tengo una prueba de 2 colas, va a ser esta que les estoy mostrando acá. Siempre. ¿Sí? En todos los ejercicios que trabajemos en esta unidad, siempre vamos a trabajar este estadístico de prueba T y también esta región de rechazo. ¿Mm? Bueno, en este caso, fíjense qué interesante, los parámetros para T son alfa. Acuérdense que alfa está espejado. Entonces, al dividir alfa en 2, me queda 0,025, 0,025 de un lado, 0,975 del otro, pero es lo mismo, espejado, y 8 grados de libertad. Fíjense que al reducir los grados de libertad, es como que estamos ajustando aún más el resultado. Bueno, en este caso, la región de rechazo va a estar dada por estos 2 puntos, y cuando voy a calcular mi estadístico de prueba, voy a reemplazar los datos que estoy trabajando. ¿Cuánto valía beta o B sub 1 en este caso? Y bueno, cuando yo estimé los coeficientes de la recta, B sub 1 vale 0,483. Por eso utilizo este valor. Menos beta sub 1. Y beta sub 1, en la hipótesis nula, estoy diciendo que vale 0. Por eso es que coloco acá el número 0. Y en el denominador tendré que calcular la varianza estimada o la desviación estándar del error dividido la raíz cuadrada de la varianza conjunta en X. Bueno, a eso sí se lo calcula directamente con las fórmulas. Ustedes tienen las fórmulas en la teoría, esos son los resultados que yo obtuve, así que en todo caso después se ponen a controlar, ¿sí? Bueno, el resultado de T calculado va a ser en este caso 46,169. Un número positivo. Quiere decir entonces que en mi gráfica, si yo tuviera acá mi gráfica de T, imagínenla en el aire, voy a encontrar este número 46 a la derecha del 0. Y a la derecha del 0 yo encuentro este punto crítico de 2,36 que me está marcando mi región de rechazo. ¿En dónde cae este 46,169? ¿En región de rechazo o en región de no rechazo? Claramente está cayendo en una región de rechazo. Yo diré entonces que, fíjense mi conclusión, el T que yo he calculado es mucho mayor a mi T crítico, por lo tanto cae en región de rechazo. Eso hace que yo proponga rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. Y en términos del ejercicio, ¿qué estoy diciendo cuando rechazo la hipótesis nula?
si yo rechazo la hipótesis de que no hay regresión lineal, de alguna manera estoy diciendo que hay posibilidad, mucha posibilidad, de que sí haya regresión lineal. No sé si una regresión lineal positiva, no sé si una regresión lineal negativa, pero sí hay regresión lineal entre las variables x e y. ¿Mm? Bien. Hasta ahí entonces el punto C, que me pide que pruebe la hipótesis nula. Vamos a ver en el punto D qué me pide. Me pide que pronostique el rendimiento del producto en una temperatura de operación de 140 grados. Ajá. A ver, veamos. Las temperaturas de operación que esta persona trabajó son estas que estoy marcando acá. 100, 110, 120, 140. Estos 140 grados, ¿sí? Estos 140 grados han sido definidos por el investigador. Es decir, el investigador ha podido definir cuáles son los valores de la temperatura con los que quiere trabajar. Bueno, en el enunciado me están pidiendo que trabaje con una temperatura de 140 que coincide con este 140 que tengo acá. Cuando yo hice el experimento, cuando esta persona tomó los datos obtenidos de la vida real, digamos así, de la muestra para constituir la muestra, cuando aplicó la temperatura de 140 grados, obtuvo un rendimiento del 66%. Pero no quiere decir que siempre va a conseguir ese resultado. A veces será un poquito más, a veces será un poquito menos. Este es el par ordenado que le corresponde a esta muestra, a este experimento, ¿sí? Lo que yo quiero ahora es, en función de la recta que yo estimé para la población, quiero saber cuál sería el valor asociado cuando tengo una temperatura de 140 grados. ¿Me explico? Por ese motivo, lo que voy a hacer es tomar la recta estimada, colocarle los valores que yo ya conozco a los coeficientes e introducir la temperatura de 140 grados. Miren el resultado que obtengo, 64,88% de rendimiento. ¿Sí? Rendimiento, acuérdense, es una unidad, no es nada en particular que nos interese. En este caso podrían ser 64 kilos, 64 años, 64 gramos, 64 centímetros. Bueno, en este caso se trata de rendimiento. Bueno, con esa información entonces, nosotros diremos que si se presentan otra vez temperaturas de 140 grados, entonces los resultados obtenidos en I serán valores alrededor de 64,88. En la muestra que yo tomé, casualmente obtuve 66. Bastante aproximado entonces la estimación. Bien, eso en el punto D. Y en el punto E, fíjense, me pide que haya un intervalo de confianza del 65% para la media real del rendimiento del producto en una temperatura de operación de 140 grados. Bueno, a ver, ¿qué es esto del intervalo de confianza? Ya hemos trabajado las hipótesis, o sea, la unidad 7. Vamos a ver dónde entra esto de los intervalos de confianza. Me voy abajo para quedar lista ya aquí en este inciso. Voy a dejar de compartir mi Excel y me voy a revisar la teoría que ustedes ya han visto. Ventana, me vengo acá. Ahí estamos. Y vamos a buscar entonces ahora los intervalos de confianza. Predicción, miren esto, predicción. Hay dos formas de trabajar con intervalos de confianza. Yo puedo predecir a futuro o puedo considerar un intervalo de confianza
Es decir, puedo encontrar un intervalo de predicción o un intervalo de confianza. A ver, el ingeniero les debe haber dejado por acá la fórmula del intervalo de confianza, que no la estaría viendo. Este es un intervalo de confianza. Bien, dice, tenemos el 95% de confianza. Fíjense la expresión cómo es. Estoy tomando o estoy buscando el verdadero valor para el par ordenado X, Y. Para eso utilizo un valor estimado de la recta, utilizo el estadístico T, utilizo una desviación estándar S y bajo la raíz cuadrada tomo un par de coeficientes, un par de fracciones, digamos así. 1 sobre n, que viene a ser una fracción del tamaño de la muestra, y luego le sumo otro coeficiente que se construye así como lo están viendo. La diferencia que hay entre el valor de x sub 0, que es lo que yo estoy tratando de averiguar, menos el valor promedio de todos los x, todo eso elevado al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, fíjense que le saco el signo. Esto comienza a tomarse como un número sin signo. Si hay una diferencia negativa, se hace positiva. Se compensa con una positiva. Y luego, en el denominador, tengo una desviación estándar x. X en forma conjunta, ¿no? Consigo misma. Bueno, este sería un intervalo de confianza. Y ahora miremos un intervalo, pero no de confianza, sino de predicción. Ay, me parece que era más abajo. Acá está. Ah, estaba justo arriba, no lo había visto. Miren qué formato tiene el de predicción. Tiene la misma forma. Tiene la misma forma. Seguimos trabajando con el I estimado, ¿sí? Seguimos trabajando con el estadístico T, seguimos trabajando con la varianza, con la desviación estándar en este caso, pero dentro de la raíz cuadrada estoy incorporando un 1. Y este número 1 va a influir significativamente en mi resultado, de tal manera que mi intervalo de predicción se va a hacer más tolerante, es decir, va a ser más amplio. Ahora vamos a ver en el ejercicio qué relación hay entre el intervalo de predicción versus el intervalo de confianza. Voy a dejar de compartir acá y vuelvo a compartir mi hojita de Excel. Aquí estamos. Fíjense que en este ejercicio en particular, el enunciado me pide solamente definir un intervalo de confianza. Pero como estamos en una clase de práctica, yo estoy calculando el de confianza que me piden y también traigo el de predicción para poder comparar. Bien, entonces, ¿qué me dice el enunciado? Voy a trabajar con un intervalo de confianza del 95%. Fantástico. Yo sé que entonces que tendré un error del 5%, que es lo que voy a considerar. Ese alfa del 5% me va a servir cuando yo trabaje acá, en el estadístico T. Ahí es donde va a entrar a jugar ese valor de alfa. Y me dicen que estime o haya un intervalo de confianza para la media real del rendimiento para una temperatura de 140 grados. 140 grados que sacaré de dónde. X sub 0, entonces, será la temperatura de 140. Esos 140 son los que yo voy a considerar en esta parte de la expresión. ¿Y el X raya de dónde lo saco? Y el X raya lo voy a sacar del cálculo general que hice mucho más arriba, fíjense. Cuando yo tomé mi tabla y calculé la sumatoria de todos los valores de X,
tomé 1450, que dividido 10 me dará 145 como promedio de los valores de x. O sea que este valor de x raya que estoy buscando es nada más que hacer un cociente entre estos dos valores. Será un valor de 145. Bueno, esto es entonces lo que yo tendré que considerar. Los demás valores ya prácticamente los tengo todos. Tengo el x raya, tengo el x sub 0 que me lo da en el enunciado. ¿Qué más tengo? Fíjense, cuando yo aplico este 140 en la ecuación, obtengo 64,88. Eso yo ya lo había calculado antes, ¿se acuerdan? En el inciso D del ejercicio. Introduje 140 en la fórmula, en la recta, y obtuve un valor de I 64,88. ¿Dónde coloco ese valor? Acá, en el I estimado. Este será entonces el I estimado para este X sub 0. ¿Está? Entonces yo voy dejando en orden mis datos. ¿Cuánto vale el promedio de X? 145. ¿Y el error? ¿El error cuánto vale? ¿Dónde necesito el error? Este error es este SXX. Y una vez que tengo toda esta información ya lista para trabajar, me dispongo a construir mi intervalo de confianza. Al valor 64,88, que es mi I sombrero, le restaré y luego le sumaré el error. Este error es este valor de 0,7034, que yo ya lo calculé con tiempo. De tal manera entonces que me va a quedar construido un intervalo de confianza entre 64,18 y 65,58. Este va a ser mi intervalo de confianza. ¿Sí? Lo estoy moviendo para que ustedes lo puedan ver. Mi intervalo de confianza va a quedar definido entonces entre 64,18 y 65,58. Y ahora, de curiosa nomás, porque estamos en la clase de práctica y quiero poner a prueba qué es esto de mi intervalo de predicción, voy a ir a aplicar la fórmula. Fíjense que tengo todo. Lo único que tengo que hacer es agregarle este coeficiente 1 dentro de la raíz cuadrada, a ver qué pasa. Este 1 influye en el resultado. Fíjense cuánto influye. Cuando en el punto anterior mi error era de 0,70 o 0,7, en este intervalo de predicción el error pasa a valer 3. O sea, no solo lo duplica. ¿Sí? 0,7 multiplicado por 2 sería 1,4. Fíjense que acá el error se transformó en un número 3. O sea, hasta qué punto influye este coeficiente dentro de la raíz cuadrada. Bueno, reemplazo todos los valores que tengo disponibles y obtengo un intervalo de predicción. Al intervalo de predicción, fíjense, lo tengo que graficar acá, es más grande. A ver, se extiende desde 61,88, que está acá, hasta 67,88. Técnicamente tengo 64 y 65. Por debajo de 64 tengo 61. Y por arriba de 65 tengo 67. Esto es como un eje X que va desde 0, 1, 2, 3. Así va creciendo mi eje de las X. Bueno, hasta un punto en donde encuentro el 61, el 64, el 65, el 67. ¿Sí? Esto me está mostrando entonces que cuando yo trabajo con un intervalo de predicción, tomo más recaudos todavía para tratar de ser lo suficientemente abarcativo para que
caiga en el centro de mi intervalo el verdadero valor que estoy buscando, ¿sí? Estas dos expresiones, tanto del intervalo de predicción como del intervalo de confianza, están asociados a una confianza del 95%. ¿Cómo me doy cuenta? Voy haciendo estas preguntitas que van como girando en círculos. Voy haciendo este juego para que a alguien en algún momento le caiga la ficha. ¿Cómo me doy cuenta que estoy trabajando con un intervalo de confianza del 95%? Me doy cuenta cuando tomo en consideración el estadístico T. Alfa sobre 2 utiliza entonces ese 5% dividido 2. ¿Mm? Bueno, ahora sí, ya terminamos este ejercicio. Me voy al aula virtual. Quiero escucharlos, leerlos. Veamos. No hay preguntas en el chat. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Habilita el micrófono, por favor. Y si no, los presentes manden dibujito. Quiero saber si están del otro lado o si están grabando la clase. Si graban la clase no van a poder hacer preguntas. Bien, Nicolás presente, Verónica presente. Y el resto se fue a tomar la leche, se fue a dar una vuelta. ¿En dónde andan? Cuenten, cuenten. Bueno, ok. Ahí apareció Leonel. Bueno. ¿Quién más? Natalia. Florencia. Bueno, ahí estamos. Vamos a cambiarnos a otro ejercicio. Ahí está Leandro también. Me voy nuevamente a mi Excel. Nos vamos a ir al ejercicio 2. Ah, esperen, antes de irme al ejercicio 2, había quedado pendiente algo que en este ejercicio no me está pidiendo, pero yo sí necesito mostrárselos, que es el valor de R cuadrado. ¿Mm? Vamos a ver qué es el R cuadrado. Dejo de compartir el Excel y me voy a buscar la teoría porque quiero mostrarles. Ustedes tienen todo el material en la teoría para trabajar, así que no hay necesidad de irse a otro libro, pero es necesario que ustedes aprovechen de trabajar esta información a través de alguna bibliografía. Lo importante es que si ya lo ubican acá, después el resto ya es muy fácil de interpretar. ¿Dónde está el R cuadrado? Acá está. R cuadrado es un coeficiente de determinación, así se define. El coeficiente de determinación es una medida de la proporción de la variabilidad explicada por el modelo ajustado. Es una definición que, bueno, al comienzo habrá que estudiársela de memoria hasta que puedan interpretar lo que realmente significa este nombre, ¿no? Coeficiente de determinación. Dice, esta última representa la variación en los valores de respuesta que idealmente serían explicados por el modelo. Y hay otra parte que nunca va a ser explicada, que no va a poder ser explicada. Bueno, ahí les dan las fórmulas y les cuentan que R cuadrado es un valor que oscila entre 0 y 1. ¿Cómo me doy cuenta que R cuadrado oscila entre 0 y 1? Sencillamente porque cualquier valor que asuma R cuando yo lo eleve al cuadrado va a perder su signo. Entonces, tienen el coeficiente de determinación, que es este R cuadrado, que es un valor positivo, más allá de que sea entre 0 y 1, y el valor de R, que también se llama coeficiente de correlación de Pearson, que está asociada a la muestra, y que este es un coeficiente que sí va a oscilar entre menos 1 y 1. El coeficiente de correlación
me está diciendo cuál va a ser la correlación que existe o el grado de correlación que existe entre las variables X e Y. Fíjense que ahí en esa tablita verde tienen un resumen del comportamiento de R. Dice, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquier variable se convierten en una escala diferente. Eso está muy bueno, porque entonces, si yo trabajo con kilos, con gramos, con litros, con horas, puedo trabajar con R tranquilamente porque es un coeficiente. No afecta la elección de los valores X e Y. Es decir, que yo podría intercambiar, puedo tomar la columna X primero y la columna Y después, o a la inversa, y en definitiva, el coeficiente de correlación no se va a ver alterado. Y ahí está el sentido del coeficiente R o del coeficiente de correlación. Mide la fuerza de una relación lineal. Dice, el valor R cuadrado es la proporción de la variación de Y que se explica por la relación lineal entre X e Y. ¿Y cómo yo analizo la relación lineal entre X e Y? Es con R. O sea que R y R cuadrado están íntimamente relacionadas. Entonces, a ver, ahora, en base a esta teoría, dejamos de presentar, nos vamos nuevamente al Excel y vemos qué me ofrece el Excel. Cuando yo me paro, les dije hace un rato que iba a trabajar en esta gráfica y si yo me paro con mi botón derecho sobre los puntos, le puedo pedir que me traiga también el valor de R cuadrado en el gráfico. Y entonces lo inserta. El Excel solito calcula e inserta el valor de R cuadrado. ¿Sí? El valor de R cuadrado entonces, ¿qué me está diciendo? Recién veíamos en la teoría, voy a poder decir en palabras que los valores de X explican el comportamiento de Y en el 99% de los casos. ¿Sí? Repito, el comportamiento de la variable X explica el comportamiento de la variable Y en el 99% de los casos. Es bastante correlacionada la relación entre ambas variables. Están fuertemente correlacionadas, se dice también. Bien. Cuando yo necesito R, lo único que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de R cuadrado. Bueno, entonces ahora sí, hecha esa aclaración, me voy al ejercicio 2. En el ejercicio 2, ahora ya les voy a... ¿Qué horas son? Las 19. Ya tendríamos que darle lugar al compañero para que haga su presentación. En el ejercicio 2 vamos a hacer algo más práctico todavía. Vamos a aprender a utilizar el Excel, ¿sí? Porque en este caso tenemos poquitos datos, pero en el trabajo práctico que van a hacer los alumnos que rindan el complemento, van a tener un montón de datos. La aplicación que yo les hice instalar les va a permitir trabajar con esto. Les va a permitir a ustedes cargar estos datos. Ahí yo les puse cuando les muestro. Cuando les indiqué el nombre de la aplicación, también les dejé parte del menú. Tienen que entrar a la opción regresión lineal. Tiene un montón de opciones, ¿no? Pero entran a la opción de regresión lineal y allí van a poder encontrar el espacio para poder cargar los valores de X y de Y, cuidando siempre de respetar cuáles son los valores de X y de Y, por supuesto, no se confundan, no los inviertan. Y de esa manera van a poder obtener el gráfico, la recta, el coeficiente de correlación. Pero cuando trabajen con el conjunto de datos que nosotros les vamos a dar,
no van a poder trabajar con esta aplicación para celular. Van a necesitar algo un poquito más robusto, sin ser un programa como el R o como el SPSS o el Statistics. Entonces, sin ser esos programas más avanzados, vamos a poder trabajar tranquilamente con el Excel. Bueno, entonces ahora sí, les muestro cómo se hace para instalar la función. Se van a ir, bueno, ustedes están viendo acá mi menú, van a la opción archivos, se despliega, ayer les mostré en clase, se despliega un zócalo a la izquierda, van a bajar hasta la función o hasta la opción que se llama opciones. Les va a aparecer, ustedes ahora no lo están viendo en pantalla, les va a aparecer una ventana que flota, digamos, sobre la hoja, y en esa ventana van a seleccionar complementos. Igual en YouTube hay videos para aplicar esto, ¿no? O sea, no hace falta que se los explique yo y ustedes lo aprendan ya, lo pueden buscar en YouTube. Bueno, van a la opción complementos, en complementos van a seleccionar complementos de Excel, y van a presionar el botón que está justo pegadito a esta opción de complementos de Excel que se llama Ir. Ir. Se les va a desplegar otra ventana chiquitita, van a seleccionar herramientas para análisis y van a aceptar. Le hacen clic en el casillero que les aparece, seleccionan herramienta para análisis, tienen que fijarse que el casillero quede con la tilde adentro, porque a veces pasa que uno se para solamente sobre la opción, uno la ve seleccionada a la frase herramientas para análisis, presiona aceptar, pero no se activa la funcionalidad, no se activa porque faltó hacer clic en el casillero. Ese es un detalle que se lo aprende con la práctica nada más. Bueno, aceptamos. Y cuando hagamos esto, vamos a ver que en la solapa de datos, arriba, en la solapa de datos, al final de toda la cinta, se va a activar una opción que se llama análisis de datos. Esa función de análisis de datos me va a desplegar otra ventanita que va a quedar flotando y yo iré a seleccionar la opción regresión. Cuando seleccione la opción regresión, qué bárbaro, ustedes no la ven. A ver, le voy a sacar una foto. Le voy a sacar una foto para que la puedan ver. Espérenme un segundo que me la llevo a mi WhatsApp para descargárselas. Ahí la estoy descargando a mi computadora. Y ahora la voy a ir a buscar para mostrársela. Aquí está. Queda entonces, esta es la ventana para poder cargar los datos para la regresión. ¿Y ustedes qué harán? Cargarán los valores de I, hacen clic en esta flechita, esta flecha les va a habilitar la posibilidad de seleccionar los valores de I. Entonces le van a decir al Excel el rango en donde va a ir a encontrar los valores de I. Cuando hacen clic en el rango de la variable X, tocan acá en esta flechita y le van a decir al Excel dónde están ubicados los valores de la variable X. Y luego, finalmente, le van a decir al Excel que les grafique, bueno, si quieren, los residuos, los gráficos, no hace falta nada de esto, no hace falta nada. El nivel de confianza sí se lo pueden dar.
hacen clic aquí, le pueden pedir los rótulos, hacen clic en nivel de confianza y pueden modificar el 90%, el 95% para que el Excel les vaya mostrando. Bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar? A ver, lo voy a ejecutar yo para que ustedes lo vean. Voy a ir entonces a la solapa de datos, análisis de datos, voy a buscar la opción regresión, voy a aceptar, voy a ingresar en donde me pide el rango de la variable i, le voy a decir que está en el Excel, en la fila C17 a 26. Y el rango de la variable x está en la columna B, desde la fila 17 a la 26. Le voy a pedir que me muestre los rótulos y le voy a decir que estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%. Me da opciones, me dice, ¿querés que la salida venga en una hoja nueva o querés que aparezca en esta misma hoja de trabajo? Yo le voy a pedir que me dé la salida en una hoja nueva y luego selecciono. Y me trae una hoja nueva, que es la que ustedes están viendo. A ver, la voy a agrandar. ¿Y qué es lo importante de esta salida? Me está hablando de los coeficientes. Veamos si todo lo que yo calculé coincide más o menos con lo que yo estoy trabajando. A ver, me da una recta menos 20 con un beta de 2,71. Fíjense, es aproximado, bastante aproximado. Veamos qué pasa si yo hago este mismo cálculo con el Excel. 2,71 y menos 20. Puede ser que yo esté tomando algún número mal al seleccionar los datos. Bueno, eso con la práctica ustedes ya lo van a ir perfeccionando. Y la misma aplicación del Excel les va a devolver también, donde está el coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación, que es 0,58, según este cálculo, y acá tenemos 0,61, bastante aproximado. Voy a ver si puedo calcularlo de nuevo. A ver, esta hoja que ustedes generaron, por ejemplo, con los resultados, a la hoja la pueden eliminar tranquilamente. Entonces, volvemos a análisis de datos, regresión. Vamos a ver si están bien seleccionados los valores para la variable X. Ahí inclusive les da como una especie de menú contextual que les permite obtener información de qué es la varianza, qué es la correlación, qué es la covarianza. Ustedes pueden seleccionar todas esas opciones para aprovecharlas, porque el Excel también les está dando información útil para que vayan aprendiendo a trabajar. Entonces, le digo dónde están los valores de mi variable y donde encuentro los valores de la variable x. A veces pasa que uno carga mal algún dato y, bueno, lógicamente todo cambia. Voy a deseleccionar este nivel de confianza, no me suma nada. Y nuevamente me vuelve a generar acá los datos. Bueno, lo importante es que ustedes encuentren información. Cuando utilicen el Excel, van a poder hacer el gráfico de dispersión, marcando todos los puntos y pidiéndole al Excel que les dé el gráfico de dispersión. Van a poder encontrar la recta de regresión estimada o ajustada, van a poder encontrar el R cuadrado,
Y a esa información que ustedes encontraron la van a poder cotejar con lo que les ofrezca el Excel a través de la función análisis de datos. ¿Sí? Después todo lo demás, chicos, es hacer cálculos y verificar que coincidan los resultados. Simplemente eso. Fíjense cómo continúa este ejercicio. Es prácticamente lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior, nada más que en cada caso van variando los resultados porque lógicamente se trata de un juego de datos diferente. ¿Mm? Bueno, ya son las 9:15. No le quiero quitar el tiempo al compañero que está esperando para hacer la presentación. Así que ahora yo me vuelvo al aula virtual, voy a dejar de compartir y le doy el lugar a Rodrigo, a Guillermo, que ya está listo para presentar seguramente. Cuando quieras, Guillermo, la pantalla es tuya. Muchas gracias, profe. Ahora presento. Bueno, de nada. Se ve bien tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, me presento. Soy Ramírez Guillermo Joaquín. Estudio en la carrera de Ingeniería Industrial. Pertenezco a la comisión número 3. Y en esta oportunidad voy a desarrollar el TP número 7, prueba de hipótesis. Específicamente el ejercicio número 8 y 9. Enunciado. Ejercicio 8. Una muestra aleatoria de 36 refrescos de una máquina despachadora automática tiene un contenido promedio de 21.9 decilitros, con una desviación estándar de 1.42 decilitros. Pruebe la hipótesis de que mu igual a 22.2 decilitros en contraposición de la alternativa mu menor que 22.2 mililitros en el nivel de intensificación de 0,5. ¿Qué tan grande se requiere la muestra del ejercicio anterior si la potencia de prueba debe ser 0,90 cuando la medida verdadera es 21,3? Asumo una desviación estándar de 1.42. Datos. Mi variable, contenido en decilitros de los refrescos de una máquina despachadora automática. Es una variable aleatoria continua. N es el número de refrescos, en el caso de 36. Mi media muestral, 21.6 decilitros. Y mi desviación estándar de 1.42 decilitros. Mi hipótesis nula de mi mu inicial igual a 22.2 decilitros. Y mi primera hipótesis es que mi mu sea menor a 22.2 decilitros. Con mi alfa de 0,05, que es mi nivel de insignificancia. ¿Cómo encara este problema? Como n mayor o igual a 30, porque n es 36, por el teorema del límite central, podemos asumir que tiene una distribución normal. En la tabla de resumen del procedimiento de prueba de hipótesis, selecciono el supuesto población no normal y muestra grande n mayor o igual que 30. Con mi hipótesis inicial de mu igual a mu sub 0, selecciono mi z, de mi z calculado, de mi ecuación, mi hipótesis 1 y mi región crítica, que sería mi condición para evaluar si rechazo o no mi hipótesis. Bueno, mi hipótesis nula, calculo mi z, que es la diferencia de las medias, sobre la desviación estándar
dividido la raíz cuadrada de mi número de botellas. Me da un resultado de 1.-1,267. Y calculo mi z de alfa en mi punto crítico de distribución normal estándar, con un nivel de significancia de 0,05. Mi z de alfa, según la tabla, es de 1,645. Mi z crítico. Mi condición. Si z calculado es menor que menos z crítico, estamos en la región de rechazo. Como 1,267 no es menor que menos 1,645, no, como no se cumple esa condición, no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión de esto, tras realizar una prueba de hipótesis, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, porque la media del contenido de refresco despachado de la máquina es de 22.2 decilitros. Dado que el valor calculado de Z no supera el valor crítico del nivel de significación de 5%, esto sugiere que el contenido promedio puede considerarse cercano a 22.2 decilitros especificado, a pesar de la ligera desviación estándar observada en la muestra. Claro, sería algo así como que no vamos a rechazar con la información disponible, no vamos a rechazar la hipótesis nula de que ha cambiado. Sí. Bien. Tamaño de muestra verdadera para mu igual a 21,3. Bueno, aquí tengo mis datos ya mencionados, pero aquí tengo mi potencia de prueba, que es igual a 0.90, y entre la diferencia mi beta es igual a 0,10. En mi hipótesis ya planteada, calculo mi n. Y me da el resultado de 21,3, aproximadamente 21. De la tabla de punto crítico selecciono mi z de alfa y mi z de beta. En consecuencia, el tamaño muestral requerido es aproximadamente de 21 refrescos, cuando la medida verdadera es igual a 21,3. La potencia de prueba es igual a 0,90. Ejercicio número 9. Se afirma que un automóvil recorre Disculpa, te hago una consulta. ¿De dónde sacaste, para los compañeros, ¿no? ¿De dónde sacaste el beta de 0,1? La diferencia de 1 restado es 0,90. Bien. Sí, es Ahí como está, perfecto. en intervalo de confianza, pero con un beta. Muy bien, muy bien. Sigamos nomás. ¿Puedo seguir? Sí. Ejercicio número 9. Se afirma que un automóvil recorre un promedio anual de más de 20.000 kilómetros. Para probar esta afirmación, se solicita a una muestra aleatoria de 100 propietarios del automóvil que lleve un registro de los kilómetros que recorre. ¿Estaría usted de acuerdo con esta afirmación si en la muestra aleatoria resulta un promedio de 23.500 kilómetros y una desviación estándar de 3.900 kilómetros? Utilice el valor P en su conclusión. Bueno, nuestros datos. Primero declaro mi variable, que es el recorrido en kilómetros de un automóvil en un año, una variable aleatoria continua. Mi n, que es igual a 100. Mi media muestral, 23.500 kilómetros, y mi desviación estándar de 3.900 kilómetros. Planteo mi hipótesis nula, que mu sub 0 es igual a 20.000 kilómetros, o mi segunda hipótesis, que mu sub 1 es mayor que 20.000 kilómetros. Acá hay una pequeña nota, como el problema no me especifica el nivel de insignificancia, De nivel de significancia. significancia, entonces ¿Sí? adopto el valor de alfa 0,05, que sería el 5%. Bien. Bueno, de mi tabla de resumen de procedimiento de prueba de hipótesis, selecciono el mismo supuesto que el
el ejercicio anterior, mi mismo Z, mi hipótesis 1 y mi región crítica. En este caso tenemos otra región, que sería una condición si apruebo o rechazo mi hipótesis. Bueno, calculo mi Z y me da 8,97. Y mi Z de la tabla, mi Z de alfa, con mi alfa 0,05, es 1,645. Mi Z crítico. Mi condición. Si Z calculado es mayor que Z crítico, estamos en la región de rechazo. Como el Z calculado vale 8,97 y es obviamente mayor que 1,645, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, tenemos en el gráfico la región de rechazo. Se nota que se rechaza ahí por el color azul. No pertenece. Muy bien. Bueno, el punto de inciso es el cálculo del valor P. Bueno, tenemos los datos ya mostrados. Mi hipótesis planteada. Y calculo mi valor P. Mi valor P es la probabilidad de Z calculada, que es igual a 1 menos la probabilidad de Z calculada. Como mi valor de Z en la tabla de distribución normal es 1, entonces mi valor P sería 1 menos 1 es igual a 0. Y como la condición, si el valor P es menor o igual que alfa, se rechaza mi hipótesis nula. Como 0 es menor o igual que 0,5, se rechaza mi hipótesis nula. Llego a la conclusión. Los resultados de la prueba estadística muestran que es muy poco probable que el promedio anual de kilómetros recorridos sea solo 20.000. Dado que el valor P es 0, podemos rechazar esta idea y aceptar que, en promedio, los autos recorren más de 20.000 kilómetros al año, como se afirmaba. Perdón, un detalle ahí, volvé a la conclusión. Esa palabra aceptar, nosotros en estadística prácticamente que no la usamos, porque es demasiado riesgoso aceptar algo con una sola muestra. Entonces, nosotros rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa y hasta ahí llegamos en nuestra conclusión. Es decir, rechazamos la hipótesis de que los autos recorren 20.000 kilómetros en forma anual, dando lugar a la posibilidad de que el recorrido sea mayor de 20.000 kilómetros. Pero no vamos a decir que aceptamos que el promedio es mayor de 20.000. O sea, vamos a decir que la palabra aceptar, digamos, es lo que estaría haciendo ruido ahí. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias por la aclaración. Ahí está. Bueno, de 10. Muchas gracias entonces al compañero. A ver, le mandamos aplausos a Guillermo. Ya estamos justitos sobre la hora. Gracias a usted por darme el espacio, profe. Bueno, de nada, te lo mereces por haberlo pedido. Muchas gracias, por usted me retiro. Hasta luego. Bueno, gracias Guillermo, hasta pronto. Muy bien. Bueno, nos quedan unos minutitos. Estoy anotando la competencia. No sé si quieren preguntar algo. ¿Cómo estamos hasta acá? Les recuerdo que habíamos quedado en que se van a publicar las notas el fin de semana. Vamos a tratar de tener cuanto antes los resultados del TP1 y del TP5, también para informarles todo junto. Y bueno, la idea sería que la semana que viene ya comenzamos a trabajar en las clases presenciales y de la sincrónica remota con los alumnos que tengan que recuperar. Vamos a mostrar parciales la semana que viene, vamos a ir a clases en el horario habitual, vamos a mostrar parciales y nos quedamos con el tema de los alumnos que recuperan y los que tienen que rendir complemento. ¿Sí? Y el resto del tiempo los docentes queremos dedicarnos a corregir, así terminamos el año cuanto antes. Espero que les haya resultado
satisfactorio. Este fin de semana ya se van a enterar cuál es en general su situación, si tienen que ir o no a rendir recuperatorio o complemento, y probablemente también ya este fin de semana o la semana que viene ya sepamos quiénes quedaron en condición de promoción. Lo cual para nosotros como docentes es una gran satisfacción porque sentimos que en ese caso ya hemos terminado con la misión que se nos había encomendado, ¿no? Ustedes estudiar y nosotros enseñar. No sé si quieren preguntar algo antes de terminar la clase. ¿Hay preguntas? Aparentemente no hay preguntas. Así que bueno, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el martes que viene, ¿sí? Nos estamos viendo el martes para mostrar parciales. Nos vemos pronto. Chau, chau, hasta luego. Parece que están todos tomando la leche. Chao, hasta luego. No hay reacciones. Nos vemos. Chao, Chau, chau, profe. hasta pronto.